Bienvenidos, estimados estudiantes. En esta semana 22 seguiremos desarrollando nueva competencia. En esta oportunidad desarrollaremos la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Bien, tendremos la gran oportunidad de resolver situaciones aplicando las transformaciones geométricas. Muy bien, vamos a ver qué son las transformaciones geométricas. Es una operación geométrica que permite crear una nueva figura llamada homóloga, o sea, una figura semejante, a partir de una figura dada llamada original. Dentro de las transformaciones geométricas, las más usadas son la traslación, reflexión o simetría axial respecto a un eje, simetría o simetría central respecto a un punto, rotación y homotesia. Veamos qué es la traslación. Bien, entonces una traslación desplaza cada punto de una figura o espacio en la misma cantidad de una determinada dirección. Entonces es trasladar, llevar, desplazar, entonces de un punto hacia otro a una figura. Muy bien, un ejemplo, trasladar el triángulo según el vector. En este caso vamos a trasladar un triángulo según el vector 6,1. Como estamos trabajando en el plano cartesiano, dicho vector tiene dos coordenadas, 6 para X, la abscisa, y 1 para Y o Y, que es el eje de la ordenada. Bien, según el vector 6,1 se va a trasladar dicho triángulo ABC. Muy bien, entonces, como puedes observar, el triángulo ABC, su vértice A del triángulo se ubica, en el punto, en este caso sus valores son los siguientes. El punto A tiene un valor de 2 correspondiente para el eje X y una unidad correspondiente para el eje Y. Y del mismo modo puedes observar el vértice del triángulo tiene un valor de 2 correspondiente en el eje X y 3 correspondiente en el eje Y. ¿Sí? Y el vértice C observas que tiene un valor 1, 2, 3, 4 en el eje X y también tiene 4, ¿sí?, en el eje Y, ¿no? Como observas, 4 cuadrículas, 4 unidades. Bien, pero este triángulo lo vamos a trasladar respecto al vector, ¿no? En este caso, 6,1. Entonces, 6,1 significa que 6 positivo significa X a la derecha y 1 en Y positivo significa que va a ser vertical hacia arriba. Entonces, en este caso, el punto A lo vamos a trasladar según el vector 6,1. O sea, A va a avanzar 6 hacia la derecha en el eje X y 1 vertical hacia arriba en el eje Y. Entonces, como puede ver, el punto A va a avanzar 6 hacia la derecha. Entonces, mira, observamos, desde A contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, 6 cuadrículas a la derecha. Y 1 para ahí. Entonces, verticalmente hacia arriba subimos una unidad, una cuadrícula. Entonces, de tal manera que A ya se trasladó. Ahora está acá y luego pondrás A'. ¿Ok? Ha sido trasladado el punto A según este vector. Y de la misma manera el vértice B está ubicado acá, en este punto acá, el vértice B. Entonces trasladamos 6 en X, 6 a la derecha, hacia acá, a la derecha 6 positivo, hacia la derecha, contamos a partir de acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 en X, a la derecha, ¿no? Y 1 en Y, o sea, subimos 1 verticalmente hacia arriba, 1 en Y. Entonces, de tal manera que acá está ubicado el punto B', y del mismo modo el vértice C. Según el vector, 6 hacia la derecha y 1 vertical hacia arriba. Entonces C hacia la derecha contamos a partir de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, 6 cuadrículas. Para X y subimos 1 en Y. Ahí como puedes observar. De tal manera que ahora está el nuevo punto acá, le llamaremos C'. Unimos los vértices y de tal manera que ya tenemos el triángulo. Entonces,
De esta manera puedes observar que este triángulo ABC ha sido trasladado. Ahora tenemos el nuevo triángulo A'B', C', ¿no? ABC'. Entonces aquí observamos un claro ejemplo de una traslación. ¿De acuerdo? Es según un vector. Ya, el desplazamiento de dicha figura. ¿Ok? Muy bien. Veamos otro tipo de transformación geométrica. La reflexión o simetría axial. Entonces, este tipo de transformación geométrica es respecto a un eje de simetría. Entonces, la figura que se va a trasladar, que se va a reflejar es respecto a un eje de simetría. Entonces, es como estar frente a un espejo plano, ¿no? El objeto, la imagen, se va a ver reflejado. Entonces, de los vértices de dicho triángulo, en este caso, al eje de simetría, entonces van a tener la misma distancia hacia el otro lado donde ha sido reflejada la figura, en este caso el triángulo. Entonces, si tomamos el vértice D al eje de simetría, esta distancia de D al eje de simetría es la misma distancia hacia el otro lado donde se ubica el vértice de prima. O sea, del eje de simetría de prima, esta distancia es la misma del eje de simetría al extremo izquierdo donde está el vértice D. Por decir, si acá hay 5 unidades de D hasta el eje de simetría, entonces del eje de simetría al D' también deben haber 5 unidades. Están a la misma distancia. Del mismo modo, el vértice C al eje de simetría, C que está al lado izquierdo, esta distancia va a ser la misma del eje de simetría al vértice C'. Entonces están a la misma distancia. Entonces, de esta manera se refleja dicha figura respecto a este eje. Muy bien, entonces acá veamos un ejemplo. Reflejar el triángulo respecto al eje Y, el eje Y o Y. Entonces, como podemos observar, acá tenemos el triángulo ABC en el plano cartesiano. Eje X, eje Y. Muy bien, entonces, veamos, ubiquen bien acá el eje de simetría. Entonces, como podemos observar, el punto A de este triángulo, o sea, el vértice A, al eje de simetría Y, ok, te das cuenta que está a una distancia, mira, de A hasta el vértice Y, te da una distancia 1, 2, 3, 4. 4 unidades. Hay 4 cuadrículas. Entonces, desde aquí el eje de simetría hacia el otro lado, entonces debes tener la misma distancia. Entonces vas a tener también la distancia de 4 hacia la izquierda, desde el eje de simetría. Entonces tú cuentas el eje de simetría a la izquierda 1, 2, 3, 4. Entonces aquí ubicas el vértice A'. Y de la misma manera, el vértice C' del triángulo, al eje de simetría Y, observas que hay una distancia de una unidad, una cuadrícula. Y de aquí el eje de simetría hacia el otro lado, tendrás una distancia de una unidad, de una cuadrícula. Entonces aquí ubicarás el vértice C'. Y del mismo modo puedes observar el vértice B. Al eje de simetría Y, observas una distancia de 1, 2, 3, 4. Entonces, este debe ser la misma distancia del eje de simetría hacia el otro lado, o sea, hacia el otro vértice que viene a ser B'. Como puedes observar, 1, 2, 3, 4. Y ahí ubicas el vértice B'. Bien, entonces, y de esta manera observas que dicha figura se ve reflejada hacia el otro lado, ¿no? El reflejo, tipo un espejo plano, el reflejo. ¿Ok? Entonces, respecto a este eje de simetría. Muy bien. Del mismo modo, tenemos la simetría o simetría central. Pero ojo, esto es respecto a un punto. Entonces,
Aquí en el plano cartesiano, por ejemplo, tenemos un triángulo ABC. Entonces, voy a determinar el triángulo simétrico de ABC respecto al punto P. Entonces, yo ubico un punto P acá en el plano. Entonces, quiero obtener, ya, entonces, el triángulo simétrico. Entonces, respecto al punto P. Entonces, lo que tengo que hacer es trazar o prolongar rectas desde los vértices de dicha figura que necesito obtener en este caso, el triángulo simétrico hacia el otro lado. Entonces, prolongo rectas desde los vértices de dicha figura, en este caso dicho triángulo, de tal manera que estas rectas prolongadas se deben intersectar, deben concurrir, deben converger en el mismo punto. Entonces, y los desplazamientos tienen que ser los mismos, ¿no? Por ejemplo, aquí el vértice A de dicho triángulo se ha desplazado hacia el punto P, tanto en el eje X y en el eje Y. Entonces, como puedes observar, el vértice A en el eje X se ha trasladado, mira, 4 unidades, mira, 1, 2, 3, 4 en X y ha subido 1 en Y. Se ha tenido desplazamiento en X y en Y. Entonces, ese mismo desplazamiento debe ser hacia el otro lado, respecto al punto P. Entonces, del punto P hacia el otro lado, hacia el otro extremo, también tiene que tener el mismo desplazamiento. Quiero observarte es 1, 2, 3, 4 hasta el punto P en X, y ahí de P hacia el otro extremo también va a haber 4. Observa, 1, 2, 3, 4. Y observate que también se desplazó un Y vertical hacia arriba. Entonces, el punto P también va a haber un desplazamiento de una unidad vertical hacia arriba. Entonces, ahí mira, observas, ok, la traslación del punto A. Ok, están ubicados a la misma distancia respecto al punto P. ¿No? Del mismo modo aquí puedes observar el vértice C, al punto P. Como puedes observar, esta línea horizontal del vértice C al punto P, observa de C a P, mira, tienes una distancia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Significa que de P al otro extremo donde está C' también debe haber la misma distancia de 7. 7 unidades. Observa, de P a C', contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tiene que estar a la misma distancia respecto al punto P. Y del mismo modo puedes comprobar respecto al vértice B, al punto P, ¿no? Hacia el otro extremo, hacia el otro lado donde está la figura simétrico del triángulo, tiene que tener las mismas distancias. Entonces, en este caso de transformación geométrica, que es simetría central respecto a un punto, lo que sí hay que recalcar que dichas prolongaciones de la recta desde los vértices del triángulo ya tienen que intersectarse todas estas rectas líneas. Tienen que ser concurrentes en dicho punto P. Y lógicamente tienen que estar a la misma distancia respecto a los puntos simétricos, en este caso. ¿Ok? Entonces de esta manera hemos obtenido, ¿ok?, la simetría o el triángulo simétrico en este caso. Entonces el triángulo ABC, su triángulo simétrico es ABC'. ¿Ok? Entonces esto respecto a un punto. Muy bien. Veamos ahora la rotación. Es un movimiento alrededor de un punto que mantiene la forma y el tamaño de la figura original. Bien, en cuanto a rotación, puede ser que dicha figura rote 90 grados o 180 grados. Entonces, cuando rota 90 grados, el eje de coordenadas o el punto XY simplemente se cambia a menos YX. Y cuando rote 180 grados, las coordenadas X y se cambia a menos X a menos Y. Entonces, para estos dos casos simplemente hay que tener en cuenta estos cambios.
Bien, la rotación puede ser en sentido horario, a favor de las agujas del reloj, o puede ser en sentido antihorario, en contra de la manecilla del reloj. ¿Ok? Horario o antihorario. Bien, veamos el ejemplo. Girar el triángulo respecto al origen en forma antihoraria. En este caso 90 grados, va a girar 90 grados el triángulo, pero en forma antihoraria. O sea, este triángulo ABC va a girar en forma antihoraria. En forma antihoraria. En este caso 90 grados. Como también te pueden pedir en forma horaria, a favor de las agujas del reloj. Antihoraria en contra. En este caso me indican que debe girar 90 grados. Entonces, como puedes observar acá, los vértices de dicho triángulo ABC, ya ubicamos los vértices, fíjense, este es el eje X, el eje Y. Entonces aquí ubicas el vértice A. Entonces el vértice A, observa, mira, que está X, observa, tiene un valor desde el origen 1, 2, 3, 4 para el eje X. Y para el eje Y a partir del origen tienes 1, una unidad, una cuadrícula, como observas ahí. Entonces el vértice A observas que tiene un valor de 4 en X y 1 en Y, como puedes observar acá. Entonces, como va a girar 90 grados, ¿ya? Entonces el cambio se convierte ahora a menos IX. Entonces sería menos 1 y 4. Estamos utilizando este cambio cuando gira 90 grados. ¿Ok? Muy bien. Ahora observemos las coordenadas del vértice B del triángulo. Acá está el vértice B. Entonces, fíjate bien acá, desde el origen, en el X contamos, mira, el origen acá 1, 2, 3, 4. 4 cuadrículas, 4 unidades. Y mira, en Y subimos 1, 2, 3, 4, 5. A partir del origen, mira, 1, 2, 3, 4 y 5 acá. O sea, 4 en X y 5 en Y, o en Y, el vértice B, como puedes observar acá. Y como gira 90 grados, el cambio es menos X, o sea, se convierte en menos 5 y 4. Y observamos ahora el vértice C de dicho triángulo. Mira, el punto C acá, el vértice del origen en X tiene 1. Acá ve una cuadrícula. Y en Y observa desde el origen 1, 2. O sea, el punto C, el vértice C, tiene un valor de 1 en X y 2 en Y. Entonces, como va a girar 90 grados, el cambio es menos X. Sería menos 2, 1. ¿Ok? Entonces, como el giro va a ser antihorario, como el triángulo está en este cuadrante acá, como el giro va a ser antihorario, 90 grados significa que va a estar en el siguiente cuadrante de acá, en el sentido antihorario. Si fuese en horario, va a estar acá en el cuadrante inferior. Horario, sí. Entonces, como es antihorario, lo ubicas acá, la rotación de dicho triángulo. Lo único que tienes que hacer es simplemente representar los nuevos puntos. Entonces, el punto A, ahora, de 4, 1 se convierte de menos 1, 4, que sería ya la prima. Lo representas en el plano. Entonces, mira, aquí está el origen. Del origen X hacia la izquierda son valores negativos. Entonces, de aquí a acá es menos 1 a la izquierda. Menos 1. Menos 1 en X y 4 en Y. Y el origen 4 en Y positivo significa que subes 4 cuadrículas, 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Entonces, como observas acá, tienes 1 a la izquierda, que es negativo, menos 1 y 4 en Y. Entonces, aquí estaría el punto A'. Y de la misma manera representas el punto B4, 5 al punto B', que ahora se convierte en menos 5 a 4. Menos 5 significa 5 en X a la izquierda. Del origen a la izquierda negativo. Mira, del origen 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí 5. ¿Ok? Y 4 en Y. O sea, de aquí subes 4. 1, 2, 3, 4. Mira,
en X, 1, 2, 3, 4, 5, a la izquierda negativo 5, y subes 4 en Y, 1, 2, 3, 4, aquí está el punto B. ¿Ok? Entonces le llamarás B' ahora. Entonces de B se convirtió a B'. Ahora, el punto C ahora convertido a C', de 1 a 2, será menos 2, 1. El punto C. Del origen izquierda en X negativo, 1, 2. Y 1 en Y positivo, subes 1. Entonces aquí estará ya el punto C'. Entonces de C a C'. Entonces une los vértices y forma ya el triángulo. Entonces aquí ya observas que dicho triángulo ABC ya ha rotado 90 grados en sentido antihorario. Y ahí está ya el triángulo. La rotación de dicho triángulo, 90 grados. Entonces, para analizar rotación, lo único que tienes que simplemente tener en cuenta esta condición. Cómo cambian los valores de dichas coordenadas. ¿Ya? Y representar. Dependiendo si el giro es antihorario u horario. Muy bien. Espero que con esta breve explicación puedas enfrentar la situación que se está planteando. Gracias.